Hola, esto es real, biopolítica. Vamos a hablar sobre algo que han encontrado. Han encontrado un polémico fémur que sugiere que la familia humana ya caminaba sobre dos patas hace 7 millones de años. Claro, hace 7 millones de años. ¿No será que somos parte de un experimento genético? Por eso han encontrado un antecesor del género humano que caminaba hace 7 millones de años y no hace 1 millón. ¿No será eso? ¿No será que somos parte de una de las tantas humanidades que se fueron turnando conforme los ingenieros genéticos los modelaban y los probaban? Bueno, la humanidad todavía ignora a partir de qué criatura surgió. ¿No será que es un diseño genético de Nung, el Anunnaki modelador egipcio? Ya hemos hablado de ese templo, el templo de Nung. Hemos hablado del mito de Nung, del papel de Nun en la modelación, como el alfarero del hombre. Quizás esas antiguas religiones, esas antiguas tradiciones, creencias, después tomadas por el Estado para crear los cultos de los templos, tienen algo de base, pero que fue difuminado después por la leyenda y por la ingeniería social de la antigüedad. Bueno, la familia de los seres humanos se separó de la de los chimpancés, dicen, hace entre 6 y 10 millones de años. Aquel último ancestro común es un enigma. Quizás ese ancestro común estaba en un diseño computarizado de un laboratorio genético. Quizás era una idea ese ancestro común, una idea de un genetista, puede que sea. Pero un fémur de 7 millones de años ilumina ahora aquel oscuro periodo de la evolución. Ojo, todavía ignoramos a partir de qué criatura surgimos. ¿No será que en verdad no surgimos de ninguna criatura, sino que somos una amalgama genética? Bueno, el hueso hallado en África Central en el año 2001 apunta que los miembros más antiguos de la familia humana, unos seres de unos 50 kilos y poco más de 1 metro de altura, pertenecientes a la especie Sahelanthropus chadensis, ya poseían uno de los comportamientos más característicos de las personas. Caminaban sobre dos patas, ¿sí? Un fémur de un homínido de hace 7 millones de años, al ser analizado por los paleoantropólogos, da por sorpresa de que era un fémur de un bípedo hace 7 millones de años. ¿Qué fue lo que pasó? Parece que hay una historia que no nos dicen de todo entero, sino que hay, hay ya presuposiciones a priorísticas en la ciencia y en base a eso se habla. Y si no fue así, si fue otra cosa, si fue la misma tecnología que ahora está en pañales por parte del Homo sapiens, pero que el principio está en la cabeza de los científicos. Ya, los principios ya existen, solamente falta tener los instrumentos para hacer práctico esta gama de principios. Bueno, el fémur, pues, ha protagonizado una de las guerras más feroces de la historia de la paleoantropología. Dicho hueso apareció junto a numerosos fósiles animales el 19 de julio del 2001 en los yacimientos de Toros Menaya, en Chad, pero fue, como ya era de esperarse, eclipsado. Sí, trataron de no tomarle mucha atención. Ya sabemos cómo es la geología, muchas veces está llena de política, sobre todo de la política global, que hay cosas que no quieren que sepamos. Entonces, encontraron un fémur de un bípedo de hace 7 millones de años y lo ignoraron. Sí, lo ignoraron. Entonces, este hecho fue eclipsado por el hallazgo de un majestuoso cráneo de 7 millones de años. Ahí está. Eh, De 7 millones de años. Proclamaron que habían encontrado el principio del linaje del ser humano cuando encontraron este cráneo. El cráneo, según explicaron entonces sus descubridores, perteneció a un homínido con un cerebro de tamaño similar al de un chimpancé, pero que ya era posiblemente bípedo, a juzgar por el lugar de inserción de la columna vertebral en su cabeza.
Aquel individuo lo bautizaron como Toumai, Toumai, tal como llaman en el desierto del Chad a los bebés que nacen justo antes de la estación seca. ¿Por qué los llaman así? Porque Toumai significa esperanza de vivir. Cuando nacen antes de la estación seca, pues no tienen muchas esperanzas de vivir. Es una estación seca, es una estación donde no hay agua, no hay mucha agua tampoco, no hay tampoco plantas, no hay animales. Es la estación más dura del año para esta gente del Chad que vive prácticamente en un desierto. Solamente una pequeña lonja del país del Chad, una pequeña lonja, creo que está en su parte sur, una pequeña lonja, es la que está regada por un río que es todavía limítrofe del Chad con otro país, donde hay algo de albuferas, algo de plantas, algo de oasis en ese río, que es el río Níger, creo que es un río enorme que cruza África, ¿no? Y esa es la parte de Chad. La otra parte es full desiertos, y cuando tú lo ves, te das cuenta de que en esos desiertos hay surcos, donde todavía hay pequeñas plantitas, pequeños plantones en los surcos, porque esos surcos antes eran los ríos que alimentaban el Sahara. Bueno, entonces, Toumai significa eso, esperanza de vivir. Cuando un niño nace, justo cuando ya está empezando el verano, la estación seca, le dicen Toumai. O sea, esperan que pueda vivir porque lo más probable es que con la situación que hay ahí no tenga muchas posibilidades. Por eso le llaman esperanza de vivir en la lengua local. La nueva especie se registró como el Sahelanthropus chadensis. Tras un análisis preliminar, ambos llegaron a la conclusión de que los Sahelanthropus chadensis se movían a cuatro patas y estaban alejados de la familia humana. Sí, un nuevo estudio, más exhaustivo, del mismo fémur, defiende todo lo contrario. Bueno, si este fémur es un bípedo, no lo creo, ¿eh? Pero bueno, ellos dijeron eso, ¿por qué? Porque presuponían que si es anterior a 7 millones de años, entonces no era bípedo, porque según sus esquemas, todo lo anterior a eso no es bípedo. Y lo posterior a 4 millones sí puede ser bípedo. Listo. ¿Qué edad tiene? A 7. Ah, no es bípedo. Listo. Ah, sí. De esa forma, a veces se ven las cosas en la ciencia. Y no preguntan otras posibilidades, otras opciones. No, simplemente es así y listo. No hay más. Entonces hicieron un análisis, un estudio más exhaustivo y se dieron cuenta que no, que este Sahelanthropus chadensis sí caminaba sobre dos extremidades de un modo habitual. O sea, no hacía fuerza para caminar sobre dos extremidades, sino que era parte de su morfología, parte de su ser, parte de su anatomía, y que estaba diseñada, o mejor dicho, su anatomía completa estaba diseñada para caminar en dos pies, para ser bípedo. No es como un oso que se muestra de dos patas y alza los brazos, diciendo, mira lo grande que soy, ¿no? Pero al final, cuando tiene que trasladarse, tiene otra vez que bajar las dos manos, las dos patas delanteras para poder ya empezar a correr. No, este estaba en dos pies y así podía desplazarse en dos pies. ¿Ves? A eso se refiere. Bueno, la especie humana se suma así a otras posteriores que también se movían sobre dos patas, ¿no? Esta especie de homínido también se suma a otras que también se movían sobre dos patas en los inicios de la familia humana, como el Ororhyntugenensis, que vivió en lo que hoy es Kenia hace unos 6 millones de años, y el Ardipithecus ramidus, que caminó hace 4.4 millones de años por la actual Etiopía. Aquí te presento a Ardi el Ardipithecus. Él caminó 4.4 millones de años por Etiopía. Lo más lógico es que este comportamiento bípedo apareciera una sola vez a lo largo de la evolución humana, o se heredó del último ancestro común, o surgió pronto tras la divergencia entre los chimpancés y los humanos. El imaginario colectivo, influido por los relatos religiosos, percibe la evolución como un camino recto desde los primitivos cuadrúpedos a la perfección del ser humano. Pero la realidad se parece más a un árbol frondoso con ramas que se cruzan de manera confusa. Los chimpancés, que son más bien cuadrúpedos, pueden descender de una criatura que era más bien bípeda, o quizás no.
El esqueleto de Ardi, una hembra de una especie distinta, hallada en Etiopía, que era el Ardipithecus ramidus. Había también otro tipo de Ardipithecus, aunque algunos creen que era el mismo tipo, la misma especie de Ardipithecus, pero con solamente ligeras variaciones morfológicas, pero que era la misma raza, ¿no? Pero este Ardipithecus ramidus, capaz de caminar erguido por el suelo hace 4.4 millones de años, también lo era de moverse ágilmente por las ramas de los árboles mediante un descomunal pulgar oponible en el pie. O sea, era bifuncional. Podía caminar como cualquier humano por el suelo y también podía trepar como un atleta profesional por las ramas de los árboles. También lo podía hacer, era bifuncional, tenía ambas cualidades. Bueno, los Sahelanthropus chadensis sí andaban sobre dos patas. Definitivamente no eran ni como los chimpancés modernos, y bueno, pero tampoco eran como los humanos modernos, ¿no? Pero ya habían evolucionado en dirección de homínidos, de ser homínidos posteriores a partir del último ancestro común que compartimos con los chimpancés actuales. Bueno, sin embargo, hay otras opiniones. Eh, Se habla de los indicios, ¿no? Se habla de que puede que ese estudio pues, omita indicios de que el Sahelanthropus chadensis era cuadrúpedo y sus autores pues no estarían siendo exactos sobre el origen del fémur. Bueno, sucede que la estudiante eh, Bergeret salvó el hueso de la destrucción en el año 2004 y ni siquiera la mencionan. Qué extraño, ¿no? La despidieron a la que salvó el hueso de la destrucción y secuestraron el material. Tardaron más de 20 años en hacer un análisis en un nuevo récord mundial. Entonces, por eso piensan que no es real el estudio, porque tardaron 20 años en eso. Aquí en Radio Política hemos visto cómo hay artefactos, hay fósiles que tardan años en poderse estudiar para poder encontrar algo especial en ellos, para poder encontrar un dato muy importante en esos artefactos, en esos restos. Tardan bastantes años en estudiarse. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, en esas cuevas, cuando se excava, se encuentran infinidad de cosas, pero no todas se estudian, más bien se guardan en el diván, en el estante, en el sótano del museo, tipo Indiana Jones con el Arca de la Alianza, no sé si ha visto la película, se guardan ahí y duermen ahí el sueño de los justos hasta que un científico los desarchiva y los revisa. O sea, se archivan, porque es tanta la información que hay que no toda es procesada. Así que no me extrañaría que tarden 20 años en hacer un análisis de esos huesos, habiéndolos encontrado. No me extrañaría que eso pase. En la República hemos visto cómo demoran 10 años o 7 años en mostrarnos la investigación o en darse cuenta de que había una tableta en esa parte de Sumeria que mostraba un teorema de Pitágoras miles de años antes de que Pitágoras existiera. Eso también ha pasado. Eso también creo que hemos hablado en los primeros videos de Radio Política, que están en el otro canal. Entonces, recién se enteraron de que esa tableta tenía un teorema de Pitágoras, después de años y años de tener esa tableta catalogada en sus museos. No sabían para qué era la tableta. Un matemático, que también es arqueólogo, eh, tuvo la inquietud de estudiar esa tableta porque le llamaba la atención a algunos patrones que tenía esa tableta y se dio cuenta que era un teorema de Pitágoras. Pero eso fue después de muchos años. Ya, lo mismo te debe pasar pues con estos huesos que hace 20 años eh, decidieron investigarlos. Así que no me parece nada raro ni y no me parece un argumento para poder desprestigiar la investigación de que este ser era bípedo. No me parece.
Pero para que tengan ese encono en querer desprestigiar esta investigación, ya significa que hay algo que quizás no quieran que sepamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Podemos tener los antediluvianos, la materia prima para la granja humana, la que ahora están cosechando o están preparando para la cosecha. Tú ya sabes, antes de preparar a un ganado para la cosecha, se le inyecta al ganado. Es así. Bueno, entonces acá lo puedes ver, ¿no? Ahí está, mira, mira todo esto. Ahí están ahí están los ardipithecus, ahí están. Y otros más. Ahí están. ¿Ves? Ahí están. Pues todo esto es lo que han encontrado, ¿no? Bueno, entonces, el ambiente, pues dentro de la Universidad de Poitiers se volvió muy explosivo. Hay muchos que se defienden de esto. O sea, hay unos que dicen que esto es falso, otros dicen que es verdadero, pero parece que quieren decir que hay que creer la historia oficial y también los paradigmas oficiales y no cuestionar, por más que se encuentre una evidencia que contradiga todo. Ya hemos visto esto antes, cuando hablamos de los preveringios, como al arqueólogo que estuvo en Alaska mostrando la prueba y las evidencias, se le ninguneó y se le ocultó. Y ahora recién, cuando se usó la tecnología, se dieron cuenta que era cierto lo que él decía. Así que no será la primera vez que eso pasa en la ciencia. Ya hemos visto también eso en el caso del hombre de Orce, que era mucho más antiguo que el hombre de Atapuerca, que era una especie del Machu Picchu español, era full mediático. Sin embargo, no se le dio la oportunidad al hombre de Orce, a pesar de que era el nacimiento principal, y no era el de Atapuerca el que tenía toda la atracción turística. Y se trató de evitar lanzar afirmaciones muy categóricas y científicas sobre eso, hasta que a alguien se le ocurrió hacer el análisis de última tecnología de esos huesos y se dieron cuenta que era humano, no era un asno, no era un burro, ese hueso no era de un burro, era de un humano, de un homínido, y que era mucho más antiguo que Atapuerca, a través de tecnología de punta. Sin embargo, todos decían lo contrario y decían e instaban a que no cuestiones el tema. Ya, lo mismo pasa acá. ¿Qué intentan no decir, no afirmar? ¿Qué es lo que intentan no afirmar? ¿Mm? Entonces va a haber otra rama que afirman que el Sahelanthropus charensis eran cuadrúpedos y lo hacen a partir de un análisis preliminar del fémur basado en fotografías realizadas antes de que se limpiasen los sedimentos adheridos al hueso. O sea, usan esa muestra, el hueso, pero antes de ser tratado, ser limpiado, y dice, este hueso es de un cuadrúpedo, pero una vez que tú limpias el hueso, le quitas toda la costra que se ha acumulado ahí por miles y cientos y millones de años, ya ves el hueso tal como estaba y te das cuenta que era un bípedo. Pero los científicos no quieren decir eso. ¿Y qué hacen? Dicen, no, mejor esto usamos el hueso cuando no estaba limpio y decimos que era cuadrúpedo. Pero si limpias el hueso te das cuenta que es bípedo. Esa parte lo tapan. ¿Mm? Así que date cuenta cómo es la ciencia. Bueno, el jefe del equipo que descubrió estos huesos en 2001 empezó a excavar en el inhóspito desierto del Chad en el año 94. Hoy tiene 82 años. El doctor Brunet asegura que no ha querido participar en el nuevo análisis. Ha habido demasiados comportamientos extraños alrededor de estos fósiles desde su descubrimiento. Como soy un joven paleontólogo de 82 años, valoro y necesito que haya más tranquilidad y mayor inteligencia para disfrutar de la ciencia, bromea. O sea, a su edad, pues ya se dio cuenta de por qué están haciendo tanto problema cuando se dieron cuenta que esos huesos son de un bípedo y son de hace 7 millones de años. ¿No será que aquí estaban los antediluvianos como materia prima para la granja humana? Ya sabemos que los humanos son varias razas. Somos nosotros, los Homo sapiens, los Neanderthals, los Denisovanos, los Lucensis. Había varias razas. Y al final quedó solamente una raza. Y esa raza fue que es la humana, de la cual somos parte, fue la que desarrolló ciertas mutaciones, de las cuales vamos a hablar posteriormente. Y fue una raza más propicia. Y ahora
van a cosechar en la granja. Eso nos lo dice la élite a través de películas como El destino de Júpiter. Te recomiendo que la veas. Bueno, un montón de comportamientos inaceptables. Bueno, algo así. Por fin para científico sobre, ¿no? Sobre el fémur. Bueno, o sea, sí, eso es, hay un problema, ¿no? Así se justifica el retraso, pues, de más de 2 décadas. Entonces, eso es lo que han encontrado. Bueno, además del polémico fémur, el nuevo estudio analiza dos cúbitos, o sea, dos huesos de los brazos. Eso es lo que analiza dos huesos de los brazos. Bueno, ¿y qué sucede? Los huesos del antebrazo, también hallados en el mismo yacimiento del Chad en el año 2001, eh, ya están siendo analizados. Y mientras que las características del fémur sugieren que el Sahelanthropus chadensis caminaba por el suelo a dos patas, los dos cúbitos apuntan a que también podía trepar con agilidad por los árboles. Algo así como el Ardipithecus, que hemos visto. Bueno, el fémur del Sahelanthropus no presenta pruebas irrefutables de bipedismo, pero se parece más al de un homínido bípedo que al de un simio cuadrúpedo. Aquí están los huesos que encontraron. El escenario de la evolución humana queda ahora con los Sahelanthropus caminando a dos patas y trepando por los árboles hace 7 millones de años, de manera quizás similar a como lo harían hace 4.4 millones de años los Ardipithecus rámidos, en lo que hoy es Etiopía. El resto, el resto de la historia es más conocida. Los Australopithecus, otros miembros de la familia humana, evolucionaron hace unos 3 millones de años, perfeccionaron sus andares sobre dos patas, hasta que surgieron los miembros del género Homo, como los humanos modernos, capaces de correr los 100 metros en menos de 10 segundos. Tras décadas de polémicas y de arriesgadas excavaciones en el desierto del Chad, en este desierto, verás que no es nada fácil hacer trabajo arqueológico aquí, bueno, pero tras décadas de trabajo en este desierto que está haciendo acá, esas tierras, si te das cuenta, por ahí había un río, se nota, ¿no? Había hace mucho tiempo, bastante tiempo, ¿no? Bueno, el veterano doctor Michael Brunet cree que este puede ser el punto final de debate sobre si los Sahelanthropus chadensis caminaban sobre dos patas. En términos científicos, nos dice, esto es definitivamente el fin del debate, pero ya veremos, porque todo esto es también una historia humana. Como ves, hay cosas que trastocan el paradigma de la ciencia y la historia oficial, y comienzan todos a saltar. Bueno, entonces ya podemos entender algo más. Y dándome cuenta de muchas cosas en todo lo que estamos analizando aquí en la biopolítica, parece que este tema de la granja humana cada vez comienza a cobrar más consistencia. Esto fue Radio Política. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.